Quiero que brilles en mí, que todo el mundo pueda ver que tu amor es siempre fiel, que tu amor es real. Yo voy a brillar con tu amor y así el mundo sabrá que tu amor es grande. Quiero que brilles en mí, que mis amigos puedan ver que como tú no hay otro igual, que tu amor es real. Toda mi vida es para ti, yo te la doy, voy a servir. Quiero ser una luz que brilla en todo el mundo. Yo voy a brillar con tu amor y así el mundo sabrá que tu amor es grande. Quiero que brilles en mí, que mis amigos puedan ver que como tú no hay otro igual, que tu amor es real. Toda mi vida es para ti, yo te la doy, voy a servir. Quiero ser una luz que brilla en todo el mundo. Ya estamos listos para comenzar una escuela más. Como cada día domingo nos juntamos a esta hora, a las 11 de la mañana, para poder disfrutar juntos de la palabra del Señor. Les damos la más cordial bienvenida a la clase de niños de nuestra escuela dominical de la Iglesia Asambleas de Dios Ojos de Agua. Estamos felices y les saludamos con mucho cariño. Deseamos que estén muy bien en sus casitas con sus familias, dispuestos ya para disfrutar de este tiempo que debemos separar, apartar y dedicar al Señor cada domingo. Es muy importante que ustedes los hagan. A los que han estado medio flojitos en participar, les animamos a que ustedes puedan levantarse, no es tan temprano a las 11 de la mañana, y puedan conectarse ahí para poder participar de esta escuela dominical. Es muy importante, así como nosotros nos alimentamos todos los días, comemos en la mañana nuestro desayuno, ¿cierto? Una colación a media mañana, luego almorzamos, una colación a media tarde, luego cenamos o tomamos una rica once y así nos nutrimos, ¿cierto? Físicamente, corporalmente, porque necesitamos crecer. De la misma manera, es necesario que tú te alimentes diariamente de la palabra del Señor para crecer espiritualmente y para poder conocer más del Señor. Así que les invitamos y les saludamos con mucho cariño y les invitamos a que puedan ustedes en casa tener tiempos con su familia, ¿cierto? Para dedicar al Señor. Tenemos esta rutina que aparece ahí en la pantalla, donde primero nos saludamos, luego vamos a orar, vamos a tener una alabanza donde juntos vamos a cantar al Señor, luego una linda lección bíblica en el libro de Hechos, continuamos ahí, vamos a aprender un texto de memoria para grabarlo en nuestra cabecita y luego vamos a hacer un concurso para verificar cuánto nosotros hemos aprendido. Entonces, lo que primero vamos a hacer, vamos a orar al Señor. Siempre que nos juntamos en la iglesia lo hacíamos, ¿se acuerdan? Y cerrábamos nuestros ojitos a la cuenta de 3, inclinábamos nuestros rostros y orábamos al Señor. Padre del cielo, te damos tantas gracias por tu misericordia. Gracias porque eres bueno y estás con nosotros todos los días sin faltar ninguno. Gracias porque tus ojos están atentos, Señor, a nuestro caminar y tu oído, Señor, está ahí atento también a escuchar nuestras oraciones. Por eso nos acercamos a ti sabiendo que tú hoy nos escuchas y que tú, Señor amado, en esta mañana bendecirás nuestras vidas con tu palabra. Queremos pedirte que abra nuestros corazones, sensibilicen nuestras vidas para que podamos, Señor, alimentarnos y recibir todo lo que tú nos quieras dar en esta mañana. Bendícenos, Señor. Te pedimos que tú, Señor, seas con nosotros en este tiempo, nos des ánimo, Señor, alegría y mucho gozo, Señor, al saber que estamos escuchando tu palabra que es bendita. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Ahora vamos a cantar al Señor porque nos hace muy bien cantar al Señor, porque el Señor se merece que nosotros le alabemos y le cantemos con el corazón. Así que vamos a cantar una canción que se relaciona con nuestra lección. En la iglesia la cantábamos siempre, nos gusta mucho y dice: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Cantamos esta hermosa canción al Señor. Le alabamos, amén. Muy bien, qué lindo, qué lindas voces el Señor nos escucha cuando le alabamos, ¿cierto? Cuando le cantamos con el corazón, con el entendimiento, sabiendo qué es lo que decimos y con mucho gozo, porque Él se merece toda la alabanza y la adoración. Ahora vamos a pasar a recordar lo que hemos aprendido. Nosotros en la escuela dominical hace muchos domingos ya estamos aprendiendo acerca de Jesús, ¿cierto? Vimos ahí al Señor, cómo Él estuvo aquí en la tierra, ¿cierto? Vimos su nacimiento, vimos su ministerio, los milagros que Él hizo y llegó el momento en que el Señor tuvo que cumplir el propósito y el plan que estaba diseñado para Él, ¿cierto? Morir ahí en la cruz del Calvario por nosotros, entregar su sangre preciosa, ¿cierto? Ahí. Y murió el Señor. Fue sepultado. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Pero no se quedó ahí. Al tercer día, el Señor resucitó de entre los muertos. Se levantó de ahí de donde nadie podía hacerlo, de la muerte misma, se levantó victorioso, ¿cierto? Y venció ahí a la muerte para darnos a nosotros vida. Gracias a esa resurrección es que nosotros tenemos vida eterna. Amén. Y se cumplió el propósito y el plan que Dios había ideado, que había pensado para salvar a la humanidad. Jesús, como está ahí, como ustedes lo ven, se apareció a las mujeres, a sus discípulos durante 40 días. Lo hizo para que ellos vieran con sus ojos que esta resurrección era real. ¿Y saben lo que pasó? Jesús se apareció a sus discípulos, ellos estaban felices porque vieron todo esto maravilloso, de primera fuente, escucharon la voz del Señor, miraron, ¿cierto?, ahí sus heridas. Y entonces, cuando Él se aparece a sus discípulos, luego de eso, llegó el momento en que el Señor tiene que ascender al cielo. Y dejar a sus discípulos aquí en la tierra, ya no iba a estar con sus discípulos. Esto hemos aprendido en nuestras clases, ¿cierto? Y cuando el Señor asciende al cielo, sin embargo, les deja una promesa. Y les dice: yo me voy a ir, pero va a venir el Consolador, el Espíritu Santo, el cual descenderá sobre ustedes. Y Él, cierto, les va a guiar, Él les va a acompañar, ¿sí? Cuando yo ya no esté, va a ser el Espíritu Santo el que va a guiarles. ¿Y saben qué es lo que pasó? Esa promesa que el Señor hizo se cumplió y recibieron la promesa del Espíritu Santo. Ustedes en una lección, hace algunos domingos atrás, vieron esta hermosa
lección, ¿cierto?, del libro de Hechos, donde desciende el Espíritu Santo y estos nuevos cristianos, los discípulos del Señor y los que se estaban convirtiendo al Evangelio, hablaron en nuevas lenguas y vivieron la experiencia sobrenatural de ser llenos del Espíritu Santo. Fue una fiesta preciosa. Ellos estaban felices, llenos sus corazones, hablaban en otras lenguas. ¿Ustedes han escuchado hablar en lenguas? Sí, es precioso. Es una experiencia sobrenatural que el Señor tiene para sus hijos. ¿Sí? Y saben ustedes que ellos la vivieron. Esa promesa que el Señor les había hecho se cumplió. Y luego de cuando el Espíritu Santo desciende y empieza a llenar ahí el corazón de los creyentes, muchos escuchaban a los discípulos hablar de Jesús, de su muerte, de su resurrección, de su victoria, de lo maravilloso de este Jesús resucitado. Y muchos se convertían. La palabra del Señor dice que 5,000, 3,000 y la gente venía. Imagínense ustedes que nuestra iglesia aproximadamente, cuando está llenita, hay como 200 y tantas personas. Imagínense 3,000 personas, imagínense 5,000 personas escuchando del Señor y recibiéndole en sus corazones. ¡Qué maravilloso! ¡Qué despertar más grande del Espíritu Santo ahí en ese lugar que se llamaba Jerusalén! Y esa iglesia primitiva empezó a crecer y las personas, ¿cierto?, que vivían ahí en ese tiempo en Jerusalén, empezaron a vivir maravillosas cosas. Empezaron a amarse mucho como nunca habían experimentado un amor tan grande. Ellos compartían todo lo que tenían, sus alimentos, sus cosas, sus casas. No había nadie que no tuviese algo que comer porque todos estaban ahí compartiendo lo que tenían. Daban de lo que tenían a sus hermanos, a sus amigos, en un verdadero amor. Y esta iglesia primitiva empezó a experimentar ese amor fraternal y experimentó también muchas cosas sobrenaturales, pero también los seguidores de Jesús fueron perseguidos. ¿Y saben por qué fueron perseguidos? Porque algo pasaba, era demasiada la gente que se movía y escuchaba, eran muchos sanados. Dice la palabra del Señor que Pedro y Juan pasaban y sus sombras sanaban a los enfermos. ¿Se acuerdan ustedes que vimos una lección hace algunos domingos atrás donde fue sanado un hombre que pedía dinero y ellos le dijeron: no tenemos dinero, pero de lo que tenemos te damos, en el nombre del Señor levántate? Y este paralítico se levantó y anduvo, y muchos eran sanados, y muchos recibían al Señor en sus corazones, y muchos eran transformados por el Señor. Y eso no les gustó a los ancianos de este pueblo de Israel, ¿cierto? Y a las grandes, ¿cierto?, a los grandes líderes, ¿verdad?, no les gustó esto. Y empezaron a ser perseguidos. Yo en este momento me voy a salir un poquito de la lección bíblica y les voy a contar una historia real de la actualidad. Esta niñita que yo les voy a contar aquí no sale en la Biblia, por favor, ojo, no sale en la Biblia. Es una niñita que yo conocí y que se llamaba Cecilia. Y esta Cecilia, cuando era muy pequeña, conoció al Señor y escuchó de sus papás y de su iglesia que era necesario seguir a Cristo. Y ella un día decidió seguirlo, decidió seguir al Señor y hacer su voluntad. Pero resulta que al pasar el tiempo, Cecilia se dio cuenta que era distinta a sus compañeros y a lo que ellas hacían. Ella no decía garabatos porque cuidaba su boca, con su boca alababa al Señor. Mientras sus amigos peleaban y discutían y sus amigas se enojaban unas con otras, ella prefería guardar silencio y vivir en paz, porque eso había entendido de la palabra del Señor. Y saben ustedes, eso no le gustó mucho a sus amigas y empezaron a veces a molestarla. Pero un día pasó algo que me llamó mucho la atención y que yo quiero contarles. En medio de una prueba en el colegio, Cecilia se dio cuenta que algo pasaba, que un pequeño papel iba de mano en mano. Parece que sus compañeros estaban copiando. Cecilia solo miró y cuando el papel estuvo a punto de llegar a sus manos para engañar también a la profesora, ella dijo: no, yo no lo haré, y no recibió el papel.
porque ella había decidido seguir a Cristo, y eso implicaba jamás mentir o engañar a alguien, hacer todo lo posible por decir la verdad. Pasó entonces que sus compañeros se enojaron mucho, y al salir de la clase, los compañeros se fueron todos en contra de ella. La insultaron por ser tan buena como ellos le dijeron y la dejaron sola. Cecilia ese día, si bien se sintió triste porque estaba solita y lejos de sus compañeros, comprendió que una paz inmensa inundaba su corazón cuando ella hacía lo que Dios mandaba. ¿Y saben qué? Decidió con más fuerza seguir a Cristo y obedecer ante todo lo que el Señor dice antes que a sus propios amigos, a las personas que estaban rodeándole. ¿Saben, niños? Nosotros somos distintos, igual que Cecilia. Somos distintos al mundo, a la gente que hoy día vive en el mundo, que no conoce a Dios. Y ellos muchas veces no nos van a querer y nos van a mirar mal, nos van a molestar, se van a reír de nosotros porque somos como somos, ¿cierto? Y lo que hoy día vamos a aprender de la palabra del Señor se parece un poco a esta historia de Cecilia. Esta historia de Cecilia es una historia actual. La historia que yo les estoy contando ahora, que es de la Biblia, nos vamos a ir de la historia actual de Cecilia a la lección bíblica, que se ubica en el libro de los Hechos para que tú la puedas buscar. Junto a tu mamá, a tu papá, pueden ir y buscar su Biblia. Resulta que se parece un poco la historia de la Biblia a la historia que yo les conté de Cecilia, porque vamos a hablar de personas que fueron perseguidas. De alguna manera, Cecilia fue perseguida, ¿cierto? La molestaron, no la miraron bien. Pero lo que yo les voy a contar en la historia de hoy, en la lección de hoy, habla de dos hombres, ¿ya? No Cecilia, la de nuestra historia de la actualidad, sino que de Pedro y de Juan, discípulos del Señor. Y la historia bíblica que hoy día vamos a ver se desarrolla en un lugar determinado que ustedes pueden buscar en su mapa. Si tienen un mapa, hay algunos que les gustan los mapas, ¿cierto? Ubicarse en los lugares, en los territorios. Aquí sucede en Jerusalén, ¿ya? Ustedes pueden buscar ahí con la mamá, el papá y preguntarles acerca de la ubicación. Aquí cerca de, ¿cierto? Mesopotamia, Chipre, Arabia, Egipto, Libia, hasta por aquí el mar Mediterráneo. Y aquí donde está el puntito rojo está Jerusalén. Ahí ocurre esta historia. Algunas lecciones atrás hablamos acerca de este hombre paralítico que fue sanado por el Señor, ¿cierto? A través de estos discípulos del Señor que eran Pedro y Juan. Pedro y Juan, ¿cierto? Sanaron, ¿cierto? En el nombre del Señor a este hombre. Y él fue corriendo y feliz, ¿cierto? Pero eso no les pareció muy bien a los líderes y ancianos de Israel. Miren la cara ahí. Cara de enojado. ¿Y saben qué es lo que pasó? Cuando ellos les contaron a las demás personas que el Señor había sanado a este hombre paralítico, todos estaban felices y todos estaban impresionados por las maravillas que el Señor hacía. Incluso yo les decía que la sombra de estos dos hombres sanaba a los enfermos. Imagínense el poder del Espíritu Santo ahí en ellos. ¡Qué maravilloso! Y eran tan inmensas las maravillas, las obras, las sanidades, los milagros y el derramamiento del Espíritu Santo ahí, que ellos, ¿cierto?, fueron mirados mal, ¿cierto?, porque se estaba moviendo demasiado y estaban hablando mucho acerca de Jesús, y los líderes religiosos que estaban aquí llamaron a Pedro y a Juan y les preguntaron entonces qué es lo que estaban haciendo, ¿cierto? Y ellos, Pedro y Juan, les explicaron que ellos estaban hablando de Jesús que había resucitado entre los muertos, ¿cierto? Que sanaban en su nombre y que todas esas maravillas las hacía Dios mismo. Estos líderes religiosos se enojaron mucho, no creyeron a lo que ellos decían, y así como se levantaron en contra de Jesús, también lo hicieron en contra de Pedro y Juan. ¿Y saben lo que pasó? Los mandaron a encarcelar. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Por predicar la palabra del Señor?
Los mandaron a encarcelar, se los llevaron a la cárcel, pero de ahí los sacó el Señor. Y cuando ellos se dieron cuenta de que Dios mismo los había sacado de ahí, los mandaron a buscar de nuevo y les pidieron nuevas explicaciones. Aquí yo les voy a mostrar cuando estaban Pedro y Juan en la cárcel. Aún ahí ellos estaban felices porque estaban siendo perseguidos por amar al Señor, por seguir a Cristo. ¿Y saben qué es lo que pasó? Ellos tuvieron que dar explicaciones, ¿cierto? Pero siempre que ellos daban explicaciones ahí a esos sacerdotes, saduceos, dice la palabra del Señor, líderes religiosos, ellos trataban de explicar lo que habían visto y oído, las maravillas del Señor, el Jesús que había resucitado entre los muertos, que se había levantado victorioso, de esos hablaban ellos. Pero a los líderes religiosos no les gustó lo que ellos decían. ¿Y saben? Empezaron a pensar qué hacer con ellos. La palabra del Señor dice que les amenazaron y les dijeron explícitamente: no queremos que hables más de Jesús, no queremos que anden por la ciudad, ¿cierto? Por estos lugares hablando de Jesús, haciendo esas cosas que hasta ahora ustedes han hecho. Y les amenazaron. Pero hubo uno, ¿cierto?, llamado Gamaliel, que les dijo: ¿saben qué? Tengan cuidado, porque a lo mejor estos dos hombres son de veras hijos de Dios y lo que hacen no es malo. Y frente a esa intervención de Gamaliel, decidieron soltarlos. Y ellos se fueron entonces, Pedro y Juan, pero antes dice la palabra del Señor que les azotaron. Imagínense ustedes, fueron encarcelados, fueron amedrentados o, ¿cierto?, amenazados, ya, esa es una mejor palabra para que ustedes entiendan. Fueron amenazados, ¿cierto? Fueron azotados solo por creer en Jesús y por predicar su palabra y por hacer sanidades. No estaban haciendo nada malo. Pero estos líderes religiosos no querían escuchar de Jesús, no querían ver esas maravillas, estaban ciegos sus ojos, no querían aceptar que Jesús, ¿cierto?, era el Mesías prometido y había sido enviado por Dios mismo. Qué terrible, qué triste, ¿cierto?, lo que Pedro y Juan tienen que pasar. Pero estos hombres, como yo les contaba, habían recibido la promesa del Espíritu Santo y estaban tan llenos del Espíritu Santo que, ¿saben?, después de ser azotados, cuando regresaron, se fueron felices al sentir que eran perseguidos por seguir a Cristo. ¿Y saben qué? Siguieron predicando el Evangelio de Jesucristo, no tuvieron miedo. No obedecieron a estos hombres que les atemorizaron, ¿cierto? Y trataron de hacer que ellos no siguieran hablando del Señor. Les amenazaron, ¿cierto? Yo ya les conté eso. Les amenazaron, pero ellos no tuvieron miedo de estar en la cárcel, de ser azotados, porque estaban seguros de que ellos estaban bien siguiendo a Cristo. Y ellos seguramente estaban convencidos de que era mejor obedecer a Dios que a los hombres, ¿sí? Esta es la lección de hoy. El Señor nos manda a que nosotros seamos certeros, seamos y estemos convencidos, ¿cierto?, tal como Pedro y Juan, de seguir a Cristo. Y que nada de este mundo, ni nuestros compañeros que no nos miren bien, ni aunque nos molesten por ir a la iglesia, ni aunque se rían de nosotros porque no decimos garabatos o no hacemos chistes feos, ¿cierto? Porque seamos distintos. No importa que nos persigan, no importa que nos molesten. No importa, a Pedro y a Juan no les importó ser azotados, ser encarcelados, ser perseguidos. Ellos decidieron seguir a Cristo. Y es el poder del Espíritu Santo el que necesitamos hoy para seguir a Cristo, pase lo que pase. Hoy día no somos perseguidos, gracias a Dios, en nuestro país. En otros países sí, la Iglesia del Señor es perseguida. Pero en medio de esa persecución es el Espíritu Santo, ese regalo que Jesús les había prometido que quedaría con nosotros, el que nos da el poder para seguir adelante y para seguir a Cristo. Esta es la hermosa lección. Ellos se fueron azotados, regresaron
a donde estaban los demás discípulos, regresaron a contar lo que habían pasado y estaban felices y se sentían felices y nada los detuvo para seguir hablando las maravillas de Jesús, de su resurrección y de lo que el Señor había venido a hacer por nosotros. Yo les voy a invitar que podamos, antes de aprendernos el texto de memoria, orar al Señor para pedirle al Señor que sea Él quien nos ayude todo el tiempo a seguir a Cristo. No importa lo que pase, no importa si es difícil o fácil el tiempo en que vivimos, no importa si estamos en el colegio o en pandemia, no importa si nos persiguen, si nos critican, si se ríen de nosotros, cómo hablamos, cómo nos vestimos, no importa si a nuestras familias no les gusta, ¿cierto? A veces tenemos primos que no son cristianos, que no comprenden, no importa, nosotros debemos estar seguros de seguir a Cristo. Te voy a invitar a que tú puedas cerrar tus ojitos. Si no has recibido a Jesús en tu corazón, es el momento de hacerlo. Es el momento de que tú le digas, Señor, yo quiero que entres en mi corazón, que llenes mi vida y yo quiero seguirte. Quiero seguirte no importa lo que pase, porque sé que es mejor obedecerte a ti que obedecer a los hombres. Señor, te damos muchas gracias por esta lección de Pedro y Juan, que fueron perseguidos por amarte, que fueron perseguidos, Señor, por seguirte. Nosotros, igual que Pedro y Juan, en otro tiempo, Señor, en nuestra realidad, tal como Cecilia, la niña que contábamos de esta historia de la actualidad, Señor, queremos seguirte. Queremos, Señor, no importa lo que pase, no importa si nos persiguen, si nos critican, si se ríen de nosotros queremos seguirte, Jesús. Queremos seguirte y no volver atrás, jamás. Queremos solo mirarte a ti, Señor, y que seas tú, Señor, el centro de nuestra vida. Te damos muchas gracias. Como Pedro y Juan estamos felices de ser tus hijos, Señor, y continuaremos adelante siguiendo tus pisadas, Señor, y hablando de ti a los que aún no te conocen. Queremos recibir, Señor, también el Espíritu Santo que nos dé el valor y el poder para vencer y para ir adelante en pos de tus pisadas. Esa promesa que tú dejaste, Señor, para nosotros y que en este libro de Hechos, Señor, tú nos vuelves a recordar ahora, Señor, en la actualidad. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Texto de memoria. A ver quién se lo aprende. Más respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron. Esa es la primera parte que está en verde. A ver si ustedes la dicen. Más respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron. ¿De nuevo? Más respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron. ¿De nuevo? Muy fuerte. Más respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron. ¿Lo pueden gritar? ¿Sí? Con los ojos cerrados, a ver. Más respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron. Muy bajito. Más respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron. ¿Sí? Muy bien. A ver, me voy a devolver, lo voy a sacar de la pantalla a ver si ustedes se acuerdan. 1, 2 y 3. Más respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron. Muy bien. Segunda parte que está en azul. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿La repetimos 3 veces? 1. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. 2. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. 3. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Completa? Más respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿De nuevo? Más respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Muy bien. Y eso se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29, en nuestras Biblias que usamos para aprender en la escuela dominical la palabra del Señor. Muy bien. Antes de irnos, vamos a ver cuánto hemos aprendido hoy y vamos a hacer un pequeño, solo 4 preguntitas para revisar lo que hemos aprendido. Primera pregunta. Ahí viene. La iglesia primitiva, ¿dónde nace? ¿En Estados Unidos, B, en Jerusalén o en Samaria? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dijimos y repetimos y vimos en un mapa? ¿En Estados Unidos? ¿En Jerusalén? Sí. ¿En Samaria? La iglesia primitiva nace en
Jerusalén. Muy bien. Los hombres de nuestra lección de hoy se llamaban, lo dijimos muchas veces, ¿cierto? Esteban y Jacobo, A. B. Moisés y Aarón. C. Pedro y Juan. ¿Cómo se llamaban los hombres de la lección de hoy? ¿Se acuerdan? Que sanaron al paralítico, que fueron perseguidos, amenazados, azotados, encarcelados. Pedro y Juan eran los hombres de nuestra lección. Esteban y Jacobo no. Moisés y Aarón tampoco. Eran Pedro y Juan. Tercera pregunta. Pedro y Juan predicaban porque eran hombres muy inteligentes y les gustaba hablar a la gente. A. B. Estaban llenos del Espíritu Santo. Y C. Querían compartir lo que habían visto y oído. ¿Cuál será? Pedro y Juan predicaban no solo porque eran muy inteligentes y les gustaba bla 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 hablar de cualquier cosa. Esa no es, ¿sí? Es la B y la C. Ellos predicaban porque estaban llenos del Espíritu Santo y porque querían compartir lo que ellos habían visto y habían oído de Jesús mismo. Y la última. Pedro y Juan, al ser liberados, se fueron a esconder y descansar a sus casas. A. B. ¿Siguieron hablando de Jesús resucitado? C. Se quedaron callados para no ser perseguidos. ¿Cuál cree usted que es la correcta? Muy bien, es la B. Siguieron hablando de Jesús resucitado. No se sintieron perseguidos ni amenazados. No sintieron miedo ni temor, ni se quedaron callados, ni se fueron a descansar o a esconder, sino que siguieron hablando y la gente los escuchaba y muchos niños, muchas personas, adultos, jóvenes, ancianos y niños también seguramente, se convirtieron al Evangelio de Jesucristo. ¡Perfecto! Un aplauso para ustedes. Muy bien la lección de hoy. Un abrazo, que Dios les bendiga. Ha llegado el fin de esta clase. Queremos que Dios esté con ustedes ahí en cada momento de esta semana. Que no olviden lo que el Señor les ha enseñado hoy y que decidan día a día, en cada cosa que hagan, en cada palabra que digan, en cada cosa que miren en la televisión, en los videojuegos. ¡Ojo! He decidido seguir a Cristo. Y eso usted lo pueda decir en cada momento de su vida. Si hay algo malo, deséchelo, porque usted ha decidido seguir a Cristo. Si hay algo que no le conviene en la televisión, apáguela, porque usted ha decidido seguir a Cristo. Si usted quiere decirle una palabra fea a su hermano que lo está molestando, calle, no la diga, porque usted ha decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo y espero que tú también lo hagas. Te dejo en esta mañana con esta hermosa canción. Yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás por ningún motivo, no vuelvo atrás. Un abrazo grande, que el Señor les bendiga y ya nos volveremos a ver en una nueva oportunidad. No olvides el próximo domingo estar presente y participando de la clase de la escuela dominical. Adiós, que Dios te bendiga.